ansiedad, cuyo miedo es sufrir un infarto, desmayarse, la sensación de fatalidad inminente. Con esa pregunta se obtienen respuestas muy diferentes. Otras diferencias son que alguien con fobia social no querrá tener a nadie cerca para que nadie vea lo humillante o lo estúpido que parece, mientras que alguien con un trastorno de pánico sí querrá tener a alguien cerca para que le ayude en caso de sufrir un infarto o algo así. Y las rutas del cerebro que están activadas también diferirán dependiendo del trastorno que se padezca. Cuando se han estudiado grupos de personas con estas afecciones y se han analizado qué partes del cerebro se encienden y cuáles se disparan en una situación que provoca ansiedad, parece que también son diferentes dependiendo del trastorno que se sufra. Por tanto, con la ansiedad social parece haber más actividad en la parte pensante del cerebro y en la amígdala que coordina la respuesta de la ansiedad. El trastorno por pánico activa esas dos partes del cerebro, pero también la parte inferior y más primitiva del cerebro responsable del lado físico de la ansiedad. Lo que se hace como resultado de la ansiedad también difiere. Alguien con fobia social, a quien no le gusta comer en público, se sentará de espaldas a la puerta para que nadie le pueda ver comer. Mientras que alguien con un trastorno de pánico se sentará muy cerca de la puerta para poder salir corriendo si sufre un ataque de pánico. Igualmente, en la cola de un supermercado, las personas con fobia social sentirán cada vez más ansiedad a medida que se acercan a la caja porque alguien les va a mirar. Van a tener que firmar su tarjeta y les temblará la mano y todo el mundo lo verá. Sin embargo, alguien con trastorno de pánico se sentirá cada vez más angustiado porque no puede salir de ahí. La agorafobia de Sandra era tan intensa que evitaba salir de casa. Sin embargo, no le impedía estar con gente. No padecía fobia social. No tenía problemas con los grupos sociales, pero salir y dejar la seguridad de mi casa era mi zona segura. Necesitaba el contacto con la gente, porque yo soy una persona muy sociable, igual que mi marido. Los dos lo somos. Pero tener gente en mi casa era algo diferente. Los ataques de pánico que tenía me incomodaban mucho, porque tenía que irme al dormitorio o al baño para intentar que se me pasaran. Cuando sufría un ataque, tenía que volver a salir y ser sociable de nuevo. Hace 7 años que el trastorno de ansiedad no controla la vida de Sandra Snow. Atrás han quedado los días en que el simple hecho de tener que ir al dentista le provocaba un ataque de pánico. Lo peor fue un día que me dolía una muela y no podía salir de la cama. No podía parar de llorar. Sentía mucha pena de mí misma. Nunca tuve ganas de suicidarme. Nunca quise acabar con mi vida, pero sentía que ya había tenido bastante. Y fue entonces cuando llamé a la Asociación de Fóbicos. Sandra habló con alguien que había pasado por lo mismo que ella, y eso fue muy tranquilizador. Me explicó lo que yo estaba sintiendo. Le di un nombre. Yo no era estúpida, no estaba loca. La gente cree que cuando se tiene una enfermedad mental, se está loco. Hay muchos prejuicios en torno a las enfermedades mentales, y yo también los tenía, pero eso era antes. Evidentemente ahora no los tengo. Otra cosa que Sandra ya no tiene es una mente llena de pensamientos negativos. No siempre podía quitarme de la cabeza todos esos pensamientos negativos. No podía, estaban ahí. Y no era por falta de confianza o porque no me sintiera bien conmigo misma, no era eso. Sin embargo, no podía librarme de ellos, siempre estaban ahí. Estaban en mi cabeza permanentemente. Y no me podía acostumbrar a ellos. Pero no podía librarme de ellos tampoco. Durante años, Sandra intentó solucionarlo sola con cintas de relajación y obtuvo alguna mejoría con su ansiedad. Pero era temporal. Me sentía bien. Me iba a dormir por la noche, pero al día siguiente todo seguía igual. Y aunque quería mejorar, sabía que no podría conseguirlo sola. Tras años de aislamiento en su propia casa por ansiedad aguda, finalmente Sandra fue a ver a un psiquiatra. El psiquiatra me dijo que tenía un desequilibrio químico, ya que mis niveles de serotonina estaban muy bajos. Una parte clave en el sistema de comunicación del cerebro, la serotonina neuroquímica, lleva señales por la sinapsis, los huecos que hay entre las células cerebrales.
Los antidepresivos también se recetan para tratar la ansiedad. Funcionan inhibiendo la recaptación de serotonina y aumentan la cantidad que circula en la sinapsis. Las rutas de la serotonina en el cerebro comienzan en su parte primitiva, el cerebro central, y lo atraviesan. Y eso explica que el aumento de los niveles de serotonina tenga efectos beneficiosos en todos esos sistemas. Sandra no estaba muy convencida acerca de la medicación. Estuve llorando todo el camino de regreso a casa, pero sentía que era lo correcto. Sentía que estaba haciendo algo positivo y en el fondo me sentía bien. Y a pesar de que no fue fácil al principio, la vida de Sandra empezó a cambiar lentamente. Las primeras 2 semanas me sentía fatal, no me sentía bien y pensaba, ¿habré hecho lo correcto? Y después, poco a poco, empezó a apetecerme salir. Sentía que podía hacerlo y no me encontraba enferma ni incómoda. Poco a poco empezamos a dar pequeños paseos en coche, caminando por el barrio, y todo se fue arreglando. La medicación es uno de los 2 tratamientos principales para los trastornos de ansiedad y a menudo se combina. El segundo es una forma de psicoterapia conocida como terapia cognitiva del comportamiento. Creemos que la terapia cognitiva del comportamiento rompe las rutas que afianzan y establecen estos trastornos. La terapia cognitiva del comportamiento actúa desde la corteza prefrontal hacia abajo para neutralizar las rutas afectadas por los trastornos de ansiedad. Una parte de dicha terapia es aprender a conocer los síntomas y romper el ciclo de ansiedad antes de que éste se produzca. Es duro, porque cuando te das cuenta de que estás angustiado, tu respiración se acelera automáticamente. Y claro, es muy difícil percatarse cuanto antes y decir, vaya, estoy teniendo ansiedad. Necesito concentrarme en la respiración. No se puede controlar sin que la gente se dé cuenta de que le está pasando, y eso ralentiza mucho las cosas. Pero cuando las cosas se tranquilizan, los síntomas empiezan a desaparecer. La terapia cognitiva del comportamiento también rompe las rutas de ansiedad intentando influir en cómo uno se siente. Las emociones son experiencias muy fuertes y también relativamente primitivas. Las emociones hacen trabajar a una parte del cerebro conocida como sistema límbico, y aprendiendo a controlar la manera de pensar, se pueden controlar de alguna manera las emociones y los síntomas físicos de la ansiedad. Un fóbico social, cuando está entre gente, piensa que todo el mundo le observa y odia ser el centro de atención porque está convencido de que va a hacer algo verdaderamente embarazoso. Con la ayuda de la terapia cognitiva del comportamiento, se aprende a tener un punto de vista más realista del mundo y a darse cuenta de que no se es el centro de atención. Al principio es duro. Sí, es duro. Pero cuando empiezas a desafiar a los pensamientos negativos, estos dejan de ser tan fuertes. Empiezas a estar por encima de ellos, pero al principio sí, sin duda alguna tuve que escribir muchas cosas y retar a mis pensamientos negativos con pensamientos positivos. Estas mismas técnicas ayudaron a Cheryl Freeman a escapar de la angustiada vida que llevaba, intentando evitar todas las situaciones que le pudieran provocar un ataque de pánico. La forma más fácil de impedir un ataque de pánico era evitar las cosas que me daban miedo. Y básicamente empiezas aquí. Te da miedo algo. Así que estás aquí y tu pequeña caja se hace cada vez más pequeña hasta que tu vida es así. Y mientras estés dentro de esa caja pequeña, estás completamente bien. No es una gran vida. No hay muchas cosas de las que disfrutar. Los estudios han demostrado que tanto la terapia cognitiva del comportamiento llevada a cabo correctamente como la medicación son tratamientos eficaces para el 60 o el 70% de la gente que padece trastornos de ansiedad. La terapia cognitiva fue una parte esencial en la recuperación de Cheryl, ya que le ayudó a superar su dependencia.